En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein se registró en un nuevo trabajo para desarrollar sus poderes. Quizás, hoy veamos cómo le va en su nuevo trabajo. Continuamos con Capítulo 49. El arte de la adivinación. Como vidente que acababa de atravesar las puertas del misticismo, Klein no se atrevió a afirmar que sabía mucho. Sin embargo, estaba seguro de saber más que la gente común. Sabía que los diversos tipos de artes de adivinación se podían dividir en 3 categorías basadas en estándares particulares. Y ese estándar se basó en la fuente de la revelación. La primera categoría de adivinación incluía tarot, póker, péndulos, bastones de radiestesia y sueños. Al usar la propia espiritualidad del investigador y su comunicación con el mundo espiritual para obtener una revelación, podría interpretarse como una respuesta. Sin embargo, los péndulos espirituales y los bastones de radiestesia tenían requisitos muy altos de espiritualidad, cuerpo espiritual y proyección astral. Los no villandes no pudieron obtener revelaciones precisas o claras. La adivinación de cartas proporcionó un simbolismo fijo, presentando incluso la débil revelación de una persona promedio. Los sueños estaban en algún lugar entre las otras formas. La segunda categoría incluía la numerología espiritual y la astromancia, así como sus formas derivadas. El adivino utilizó los datos personales del investigador o los cambios en la naturaleza antes de utilizar cálculos, inferencias e interpretaciones para responder a sus preguntas. Con este método, la iniciativa no recaía en el investigador, sino en el adivino. La tercera categoría utilizó un tercero externo, separado del investigador y el adivino. Las tablas o Ouija con las que Klein estaba familiarizado en su vida anterior pertenecían a esta categoría. Utilizaron rituales para pedir una respuesta directa a lo desconocido o lo sobrenatural. A pesar de que existía una alta probabilidad de que una persona promedio no tuviera éxito, hubo casos en los que lograron comunicarse con espíritus maliciosos o entidades que los llevaron a la locura. Estos métodos de adivinación generalmente conducían a tragedias. La adivinación del espejo mágico que Anas Vincent mencionó pertenecía a la tercera categoría. En el misticismo, los espejos estaban conectados con lo desconocido y el misterio, como si fueran las puertas de la palabra espiritual. Por lo tanto, Klein se detuvo fuera de la sala de reuniones, con la intención de aprender cómo el famoso adivino explicaría la adivinación. Klein quería saber si necesitaba informar al capitán o no, atacándolo por la noche. Por supuesto, había una forma segura de hacer la adivinación con el espejo mágico. Uno podría pedir respuestas a las 7 divinidades ortodoxas. Incluso si fuera muy difícil para una persona común recibir revelaciones reales, no correría ningún peligro ni sufriría secuelas. Las adivinaciones del espejo mágico que estaban estrictamente controladas por los halcones nocturnos y los castigadores por mandato eran aquellas que pedían ayuda a dioses malignos o existencias misteriosas. Además, el adivino no podía fabricar cosas al azar. Algunas frases o cualidades tenían el potencial de atraer la atención de entidades desconocidas. En el mundo donde existen los poderes de los villandes, tales adivinaciones a menudo conducen a la tragedia. Klein incluso sospechaba que los originales Klein, Belchinaya, habían cometido una adivinación tan prohibida siguiendo las instrucciones del diario de la familia Antigonus. En ese momento, Anas también explicó el principio detrás de la adivinación del espejo mágico y describió el proceso real. Primero, eliges una fecha y hora adecuadas de acuerdo con la divinidad en la que crees. Puedes decidir esto usando el manual de astromancia. Por ejemplo, todos sabemos que los domingos simbolizan a la diosa de la noche eterna, porque el domingo es la encarnación del descanso. 2 a 3 de la madrugada, 9 a 10 de la mañana, 4 a 5 de la tarde y 11 a la medianoche están todos relacionados con la luna. Por lo tanto, están controlados por la diosa de la noche eterna. Por lo tanto, los adivinos que rezan a la diosa de la noche eterna pueden usar la adivinación con espejos mágicos durante estas horas en un domingo. Es una base bastante buena. Klein asintió levemente mientras usaba la puerta entreabierta de la sala de reuniones para ocultarse. Había que decir que con las 7 iglesias principales manteniéndose a raya, se había filtrado algo de conocimiento místico. Por ejemplo, muchos de los significados detrás del simbolismo se pueden encontrar en el manual de astromancia. Sin embargo, sin las pociones o los poderes de Villande, la gente común no pudo obtener los efectos deseados. Segundo, debemos escudriñar el espejo con cuidado. Debe ser un espejo recubierto de plata. Colocas el espejo en la posición que representa la luna. Anas demostró con el apoyo en la mano. No, lo que necesita ahora es radiestesia espiritual. Primero,
Elija una posición y recite la frase «Este lugar es adecuado para la adivinación con espejo mágico» 7 veces en su cabeza, luego vea en qué dirección gira el péndulo. En sentido horario para verdadero, en sentido antihorario para falso. Por supuesto, si está pidiendo respuestas a una entidad sobrenatural maliciosa, la posición no importaría. Más bien, dependería de si la entidad está interesada en responder a sus preguntas. Klein lo corrigió en silencio. En este punto, se sintió como un maestro escuchando una lección. Anas Vincent no pudo escuchar las cavilaciones mentales de Klein mientras describía los preparativos en detalle en un tono normal. Cuando los miembros terminaron de tomar notas, continuó explicando. Después de la ducha, confirme que ha corrido todas las cortinas y ha cerrado las puertas. Después de eso, enciende una vela y colócala frente al espejo antes de orar sinceramente a la divinidad en la que crees. Intenta mantener tus preguntas simples, ya que no hay necesidad de adornos extravagantes. Después de orar 7 veces, toma tu espejo y gentilmente tíralo al suelo. Asegúrate de ser gentil. Recuerda la forma en que se rompe, ya que es una revelación de los dioses. Te diré los principales simbolismos en un segundo. Esto es adivinación de espejo mágico ortodoxo. Klein exhaló un suspiro de alivio cuando entró en la sala de reuniones y volvió a sentarse en su asiento anterior. Terminó el resto de su café de Surville de un trago. La adivinación llamada ortodoxa significaba que era posible obtener revelaciones, pero era imposible interpretarlo verdaderamente. Y para los villandes que llegaron a este paso, podrían mirar directamente al espejo para obtener información clara si recibían una respuesta. Como había muchos simbolismos potenciales después de la destrucción, Anas se enseñó durante mucho tiempo. No había terminado ni siquiera cuando Edward Esteve regresó a la habitación después de terminar su adivinación. Klein no preguntó qué hizo Edward en su adivinación o qué método usó, ya que era una regla tácita entre los adivinos. Mientras actuaba como vidente, naturalmente tenía que acatarlo estrictamente a menos que la otra parte lo mencionara. Descubrí que muchas veces, nuestra interpretación es demasiado vaga, como si estuviera cumpliendo con diferentes solicitudes, permitiendo que diferentes personas encuentren una descripción de sí mismas a partir de la interpretación. Edward bebió un sorbo de té negro Cibe y dijo con un suave suspiro. Por ejemplo, aquellos que enfrentan adversidades y calamidades eventualmente verán la luz de la esperanza. JE, pero nadie sabe cuándo vendrá la luz de la esperanza. Por ejemplo, un viaje puede no ser muy sencillo, pero definitivamente llegarás vivo. Jeje, los muertos no me replicarán. Como no escuchó desde el principio, ignoró la clase de adivinación del espejo mágico de Anas. Supervivencia parcializada, agregó Klein con una sonrisa. El sesgo de supervivencia generalmente significaba que muchas estadísticas solo incluirían a aquellos que estaban vivos y tenían suerte. Los datos ignorarían a los muertos, por lo tanto, los resultados estarían claramente sesgados. Correcto. El emperador Roselle era realmente un filósofo, se maravilló Edward. Sin palabras, Klein levantó su taza vacía y fingió tomar un sorbo. Los miembros estuvieron completamente inmersos en el estudio de los horóscopos y la adivinación del espejo mágico durante toda la tarde. De vez en cuando, también discutían con Klein y Edward. Y cuando eso sucediera, Klein haría todo lo posible por cumplir con su deber como miembro informal de los halcones nocturnos. Se esforzaría por desviar el tema de cualquier tema relacionado con villandes o ideas peligrosas. Sin embargo, falló en lo que más quería hacer. Vinieron unos pocos clientes, pero ninguno lo eligió para que hiciera su adivinación. Quizás tenga que ser más proactivo para entretenerlos. Debería usar algunas frases como «estás plagado de mala suerte», «has tenido mala suerte recientemente» o «nada de lo que hagas sucederá sin problemas». No, eso no es nada como un vidente. Con eso en mente, Klein no pudo evitar sacudir la cabeza en autodesprecio. Cogió su bastón, se puso de pie y se fue después de despedirse de todos. A las 5:30, Edward Esteve se puso el abrigo y estaba preparado para salir del club de adivinación cuando de repente vio una figura familiar. «Buenas tardes, Glassis. ¿Cuánto tiempo sin verte?», saludó con una sonrisa. Vio a su amigo con intereses similares, ya que él usaba su traje de formato habitual con pajarita negra. Delante de su pecho colgaba un monóculo. Inmediatamente después de eso, notó que su amigo no se veía bien. Incluso su suave cabello rubio parecía seco. «Buenas tardes, Edward», Glassis con su sombrero en la mano de repente usó su puño para cubrirse la boca mientras tosía un par de veces. Edward preguntó preocupado, «¿Parece que estás enfermo?» «Una enfermedad muy grave».
Incluso se convirtió en neumonía. Si no fuera por mi esposa que conoció a un boticario impresionante y me dio una medicina mágica, probablemente habrías tenido que visitarme en el cementerio. El tono de Glassis estaba lleno de un miedo y una alegría persistentes. Señor, no puedo creerlo. Estabas tan saludable anteriormente. Mírate, estás tan frágil ahora. Recuerdo que cuando te hice la adivinación, no había señales que indicaran que ibas a contraer una enfermedad grave. Edward agitó su bastón y dijo con un suspiro de asombro. Mi propia adivinación tuvo el mismo resultado que la tuya. Quizás no somos adivinos calificados. Además, Glassis recordó repentinamente lo sucedido el lunes cuando su expresión se volvió anormalmente seria. En ese momento, la hermosa dama, Angélica, se acercó y se inclinó con una agradable sonrisa. Después de intercambiar saludos, primero mostró preocupación por la salud de Glassis y brindó algunas sugerencias. Luego, mencionó de pasada, señor Glassis, el señor Moretti, quien solicitó sus servicios de adivinación anteriormente, también se ha unido a nuestro club. ¿El que me hizo decir su fortuna? Los ojos de Glassis se iluminaron de inmediato. Señora, ¿dónde está? Él se acaba de ir. Angélica y Edward no pudieron comprender la reacción anormal de Glassis. Glassis dio 2 pasos agitado y dijo, la próxima vez que venga, pregúntale cuándo vendrá si no estoy yo. Glassis, ¿qué pasó? ¿Le hizo algo el señor Klein Moretti? Preguntó Edward con perplejidad. Glassis levantó el brazo y miró directamente a las miradas inquisitivas de Edward y Angélica. Dijo emocionado, es un muy mágico. Bajó el brazo y dijo después de usar muy 3 veces, doctor. Capítulo 50. El método de pago del viejo Neil. Las 7:30 de la noche, alrededor de la mesa del comedor de la familia Moretti. Klein, ¿por qué necesita trabajar tan pronto como consultor? Serían más peligrosos los asuntos de emergencia en la empresa de seguridad. Benson bifurcó una papa de un plato de ternera guisada con papa mientras planteaba el asunto en cuestión. Klein escupió con cuidado los huesos de un plato frito y dio su respuesta preparada. Un lote de documentos históricos necesitaba envío inmediato a Backlund. Tenía que estar presente para manejar la entrega y asegurarme de que no faltaba nada. Como puedes adivinar, el grupo de bastardos peleones no conocen nada de Feysack. Al escuchar su respuesta, Benson, que había terminado de masticar su comida, no pudo evitar suspirar. El conocimiento es realmente importante. Aprovechando esta oportunidad, Klein sacó el billete de 5 libras restante y se lo entregó a Benson. Este es mi pago adicional que recibí hoy. Es hora de que te pongas ropa decente también. 5 libras. Benson y Melissa dijeron al unísono. Benson tomó la nota y la miró repetidamente. Dijo en estado de shock y duda, esta empresa de seguridad es generosa. Su salario semanal era de 1 libra y 10 soldi, lo que significaba 6 libras exactamente cada 4 semanas. Solo ganó 1 libra adicional de este pago adicional. Y con ese salario, había logrado mantener a sus hermanos, dándoles un lugar digno para quedarse y permitiéndoles comer carne 2 o 3 veces por semana. Cada año, podrían conseguir ropa nueva. ¿Dudas de mí? Klein regresó deliberadamente con una pregunta. Benson se rió entre dientes. Dudo que tengas la capacidad ni las agallas para robar un banco. No eres alguien que pueda mentir, respondió Melissa con seriedad después de bajar el tenedor y el cuchillo. Ahora soy alguien acostumbrado a mentir. Klein inmediatamente se sintió un poco avergonzado. Aunque fue resultado de las circunstancias de su realidad, la fe de su hermana en él lo dejó melancólico. Era relativamente urgente e importante hoy. También jugué un papel crucial, que es la razón de las 5 libras, explicó Klein. En cierto modo, lo que dijo fue la verdad. En cuanto a las otras 5 libras que le reembolsaron, la que usó para unirse al club de adivinación, planeaba ocultarlas. En primer lugar, si volvía a llevar 5 libras a casa, realmente asustaría a sus hermanos, haciéndoles sospechar que estaba haciendo algo ilegal. En segundo lugar, tuvo que ahorrar para comprar materiales adicionales para practicar el ser vidente y adquirir más conocimiento sobre misticismo. Benson mordió un bocado de pan de trigo con satisfacción y pensó durante más de 10 segundos. El trabajo en el que estoy no necesita ropa decente. Bueno, para ser precisos, la ropa de casa es suficiente. Sin esperar a que Klein lo persuadiera, sugirió, con estos ingresos adicionales, realmente tendríamos ahorros. Planeo comprar algunos libros sobre contabilidad y estudiar. Klein, Melissa,
No deseo que mi salario semanal permanezca por debajo de 2 libras en 5 años. J.E., como sabes, mi jefe y mi gerente tienen una mierda por cerebro. Sus bocas apestan en el momento en que las abren. Excelente idea, coincidió Klein. También aprovechó la oportunidad para dirigir la conversación. ¿Por qué no lees algunos de los libros de gramática en mi habitación? Ser verdaderamente digno y ganar una buena paga es algo bastante crítico. Quizás, en los tiempos venideros, los exámenes de los funcionarios públicos aparecerán en el reino de Loen. Prepararse con anticipación le daría la ventaja. Los ojos de Benson se iluminaron cuando escuchó eso. De hecho, me he olvidado de eso. Aquí, brindemos por un hermoso futuro. No bebía cerveza de centeno. En cambio, sirvió sopa de ostras en 3 tazas y chocó su taza con la de sus hermanos. Después de beber la sopa clara, miró a su hermana que estaba luchando con el pescado frito. Se rió entre dientes y dijo, aparte de los libros de Benson, creo que Melissa también necesita un vestido nuevo. Melissa miró hacia arriba y negó con la cabeza sin cesar. No, creo que es mejor. Para guardarlo. Klein terminó la oración por ella. Sí. Melissa asintió con la cabeza. De hecho, si no busca las mejores telas y los diseños más novedosos, no resultaría demasiado caro. Podemos ahorrar el dinero restante, dijo Klein de una manera que no permitía el desacuerdo. Benson agregó, Melissa, ¿estás planeando volver a ponerte el viejo vestido para la fiesta del 16º cumpleaños de Selena? Selena Good era la compañera de clase de Melissa y una buena amiga suya. Ella provenía de una familia muy buena. Su hermano mayor era un abogado en ejercicio y su padre era un empleado superior en la sucursal del Banco Backlund en Tingen. Sin embargo, la llamada fiesta fue solo una invitación a cenar a los amigos donde charlaron y jugaron a las cartas. Bien. Melissa bajó la cabeza y murmuró una respuesta. Luego, bifurcó sin piedad un trozo de carne guisada. Después de un breve silencio, de repente recordó algo y miró hacia arriba abruptamente. La señora South, de la puerta de al lado, pidió a su sirvienta que enviara una tarjeta de visita. Quiere hacer una visita formal el domingo, mañana a las 4 de la tarde. Quiere conocer a sus nuevos vecinos. Señora South. Klein miró a sus hermanos, confundido. Benson golpeó el costado de la mesa con los dedos y pareció estar pensando. ¿La señora South de la calle Narciso número 4? Conocí a su esposo antes. Es un abogado superior. Abogado superior. Quizás conoce al hermano de Selena, dijo Melissa con algunos indicios de alegría. Estamos en el número 2 de la calle Narciso. Klein asintió levemente. Es imperativo que conozcamos a nuestros vecinos, pero como saben, todavía tengo que estar en la empresa el domingo. Solo tengo tiempo libre el lunes. Por favor, transmita mis disculpas a la señora South. Dicho esto, de repente recordó a los vecinos de su vida anterior cuando era joven, así como a los vecinos del apartamento de la calle Cruz de Hierro. Se reía mientras suspiraba levemente. Para tener visitas formales. ¿No deberían los vecinos conocerse a través de la interacción natural? Jaja, Klein, eso es porque no estás al tanto. Has leído muchos periódicos recientemente, pero no has abordado las revistas dirigidas a familias y mujeres de mediana edad. Colocaron a las familias con un ingreso anual de 100 a 1000 libras como clase media. Lo promovieron como el marco de todo el reino y elogiaron como la clase media no tiene la arrogancia de los aristócratas y los ricos, ni es tan burda como los grupos de bajos ingresos. Benson explicó con ligereza y alegría, estas revistas imparten muchas ceremonias simplificadas que los aristócratas practican en sus interacciones. Como tal, se convierte en un objetivo de la clase media. Por lo tanto, esto da como resultado las diferencias entre visitas íntimas, visitas semiformales y visitas formales. Mientras hablaba, negó con la cabeza y se rió entre dientes. Normalmente, los caballeros, mádems y damas que se ven a sí mismos en esta clase serán muy particulares con los detalles. Visitarán a sus vecinos y amigos de 2 a 6 de la tarde. Se conoce como visita matutina. ¿Visita matutina? Klein y Melissa preguntaron sorprendidos. ¿Por qué una visita de las 2 a las 6 de la tarde era una visita matutina? Benson dejó el tenedor y el cuchillo, levantó las manos y sonrió. Yo tampoco sé por qué. Todo lo que hice fue leer las revistas que trajo mi colega. Sí, tal vez sea porque usan sus batas de mañana para hacer la visita. Los vestidos de mañana eran una forma de vestimenta formal que se usaba durante la misa o reuniones.
Más tarde, se consideró como vestimenta formal para el día, diferente de la vestimenta formal para funciones nocturnas. Bien. Recuerda comprar un buen café en polvo y hojas de té por la tarde. Compre muffins y tartas de huevo con limón a la señora Smirin. No debemos maltratar a nuestros vecinos. Klein se rió entre dientes mientras mojaba el pan que le quedaba en las salsas de carne, agarraba un poco de papa y se lo ponía en la boca. La mañana siguiente fue domingo por la mañana. Klein terminó el último sorbo de té de calidad inferior, dejó los periódicos y se puso el sombrero de copa partido a la mitad. Cogió su bastón negro con incrustaciones de plata, salió por la puerta y tomó un carruaje público hacia la calle Southland. Saludó a Rosanne, que planeaba dormir en la sala de descanso después de terminar su turno de noche. Después de lo cual, bajó todo el camino hasta el sótano. Después de doblar una esquina, conoció a un miembro de los halcones nocturnos, la insomne Royal Raiden. Parecía una dama fría. Sus cejas eran largas y delgadas, asentadas sobre sus grandes ojos. Su cabello era de un negro sedoso y suave. «Buenos días, señora Raiden», saludó Klein con una sonrisa. Royal usó sus profundos ojos azules para mirarlo y asintió indiscerniblemente a cambio. Los dos se cruzaron rápidamente cuando Royal se detuvo y dijo con los ojos enfocados hacia adelante: «La magia ritualista es algo muy peligroso». Ah, Klein se sorprendió. Para cuando se dio la vuelta, todo lo que vio fue que ella se marchaba. «Gracias». Frunció el ceño y le gritó a la espalda de Royal Raiden. Después de tomar el lado izquierdo, rápidamente se encontró con el viejo Neil dentro de la armería, así como con Brett, que no debería haber estado allí. «Vámonos a mi casa. Ya recibí los materiales correspondientes. Brett ha accedido a vigilar la armería por mí», dijo el viejo Neil con una sonrisa. Klein se sorprendió de inmediato. «No lo estamos haciendo aquí». El viejo Neil sostuvo un cofre de plata y dio una reverencia. «No hay espacio aquí para practicar la magia ritual». Klein no preguntó más. Siguió al viejo Neil hasta las calles y tomó un carruaje público hacia los suburbios del Distrito Norte. La casa del viejo Neil era un bungalow. El jardín frente a él estaba lleno de rosas, menta dorada y otros materiales. En el momento en que entró, había un vestíbulo alfombrado. Había 2 sillas de respaldo alto y un paragüero. A través del vestíbulo había una amplia sala de estar. Las paredes estaban enlucidas con papel pintado de colores claros. Los suelos eran de color marrón oscuro. En el medio de la habitación había una pequeña alfombra con estampados florales y encima de ella había una pesada mesa redonda. Alrededor de la mesa había cómodos bancos largos, monoplazas y un piano. A mi difunta esposa le encantaba la música. El viejo Neil señaló el piano y mencionó de pasada: «El sofá y la mesa de café están en los dormitorios. Hagamos la magia ritual en la sala de estar». «Está bien», respondió Klein con cautela. Después de que el viejo Neil dejó el cofre de plata, se rió y dijo: «Déjame demostrarte la magia ritual. Asegúrese de observar y recordar el ritual». Mientras hablaba, sacó un pergamino falso de piel de cabra del cofre. Estaba hecho especialmente y tenía extraños dibujos dibujados con tinta negra que exudaba una fragancia serena. Klein siguió mirando y finalmente descubrió que el viejo Neil estaba probablemente, dibujando un pagaré. Cuando el viejo Neil llenó el campo correspondiente con el número 30 y el símbolo libra correspondiente, Klein no pudo evitar preguntar, desconcertado y confundido: «Señor Neil, ¿qué tipo de magia ritualista estás haciendo?». El viejo Neil tosió y respondió muy seriamente: «Hoy usaré magia para saldar esa deuda de 30 libras». «¿Usted puede hacer eso?». Los ojos de Klein se abrieron como platos cuando abrió la boca. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.